nos estará... De estos factores, que es la cultural y la educativa. Uno de los puntos, antes de que comience mi compañera, que hago como que mucho hincapié, fue que el autor, me parece, Jiménez, en el año del 2005, él comentó que la sociedad ha fomentado un excesivo individualismo y una consideración del individuo, para que esto brinde el individuo un tipo de vida de comunidad escasa, de decisiones del entorno de la sociedad. Esto es como los medios que tienen un papel muy importante, que llevan a cabo los mensajes a cada uno del ser humano. Mi compañera Fernanda Cárdenas les va a hablar acerca de los factores que influyen. Bueno, como acabamos de ver, según la revisión estadística, nuestra investigación cobra pertinente porque ya visualizamos que la violencia y con ello la delincuencia juvenil no es producida aleatoriamente, sino que está compuesta por una serie de factores que propician que cada vez más jóvenes adopten la violencia como una forma de vida. El objetivo de esos estilos de vida consiste en distanciarse culturalmente de una sociedad que los jóvenes no han fabricado, víctimas de la discriminación social y excluidos de decisiones importantes. Muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida y son considerados incapaces de adaptar al medio social, lo cual toman como alternativa de sobrevivencia la delincuencia, el fácil acceso a las drogas, la falta de oportunidad de empleo, la salud, la educación y espacios para la cultura y el deporte, también la desintegración familiar, la impunidad y entre otros factores, componen el contexto en el que se nace y crece la juventud mexicana. Los jóvenes principalmente son un sector de la población que es discriminado y excluido tanto por otros jóvenes como características diferentes como por la población en general, ya sea el pertenecer a un cierto grupo en el que se componen ideas, formas de vestir, música, lugares que frecuentar, tipo de escuela que existe una diversidad de expresiones y grupos juveniles que no solo indican una forma de vestir, vaya, sino también de ser. Esta diversidad hace muchas veces que los jóvenes sean discriminados y hasta violentados debido a su apariencia, ya que en vista de ocasiones como sinónimo de violencia y delincuencia. Como podemos ver, la delincuencia es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, porque los menores son un punto débil de la humanidad, en el sentido que su nivel de aprendizaje depende muchas veces de que los recuperen su entorno. Como podemos ver, el foco rojo al cual debemos prestar atención, que bien se dice que son los menores de edad, ya que han sido pues los más afectados hoy en día con el paso del tiempo, puesto que ellos observan todos los cambios que existen en su entorno familiar, incluso también sus amistades cuando comienzan a crecer. Y como sabemos que en la actualidad el mundo ha sido sometido a cambios radicales referente al comportamiento y la evolución en la persona, por todas las cuestiones que ha pasado alrededor y también tiene que ver las tecnologías que influyen en el mismo. A continuación, mi compañera Tania les va a presentar y mostrar sobre las entrevistas que hicimos a los jóvenes. Sí, buenas tardes. Bueno, si bien es cierto, dentro de esta investigación tenemos un apartado en el que debemos hablar acerca de los resultados que obtuvimos, que tienen que ser resultados verídicos. Dentro de una investigación es necesario, incluir o complementar por medio de métodos científicos información que sea verídica, conforme a las estadísticas actuales de la época, ¿no? En este caso estamos hablando ya del paso de la herramienta que nosotros tomamos para complementar nuestro tema de investigación. En este caso, como hablamos de menores de edad, estamos enfocados en esa parte, nos dimos a la tarea de elaborar un escrito
que pues es una autorización por parte de los padres, ahí está la imagen, es una autorización que nosotros le entregamos al papá para que nos dieran, ahora sí que chance de poder entrevistar al menor de edad. Bueno, esto fue elaborado a base de con previa autorización. En la siguiente, por favor. Y bien, las entrevistas que realizamos fueron 9. Este instrumento se integró por 26 preguntas que están divididas en 4 subtemas. Estos 4 subtemas están desde una manera transdisciplinaria, es decir, cada subtema va dirigido a una de las partes que nosotros, bueno, de las que estamos integradas, ¿no? De las que integramos este trabajo de investigación. De esa manera, pues ayuda a que pueda haber un cierto entendimiento más amplio del tema, porque se complementan todas las... La siguiente, por favor. Y bueno, los resultados de la aplicación de las entrevistas nos arrojaron que, bueno, la mayoría, más bien todos los menores que encuestamos, aún viven en casa de sus padres, viven todavía con sus papás. Y bueno, 4 de cada 9 menores aseguran contar con un sustento económico no muy estable por el momento. Esa es una causa de la que nosotros venimos manejando en nuestro trabajo de tesis. Hablábamos del factor económico. ¿Cómo es que esto se ve influenciado en la vida de los menores? ¿Cómo es que esto cambia, no? De repente, un menor puede ser, no sé, tal vez, planteémoslo de esa manera, que un menor pueda verse en este aspecto de querer hacer un acto ilícito, como lo es el robar, por causas ajenas a ellos, vaya, que no tienen dinero, la familia de repente tiene ese apretón, ¿no? Igual seguimos que cada 9 menores, es decir, todos, absolutamente todos los que entrevistamos, tienen una percepción muy amplia acerca de lo que es la delincuencia juvenil. ¿Eso qué quiere decir? Que saben y están conscientes de lo que esto atrae al momento de que ellos llegaran a delinquir, ¿no? Ellos saben las consecuencias que tiene, ellos están conscientes de todo eso. La siguiente. Y bueno, la mayoría de los entrevistados argumentaron que tienen un familiar que pues obviamente ha delinquido, ¿no? Ellos, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en este, perdón, estamos en este constante, ¿cómo se dice? Enseñanza, vaya, que nos damos cuenta que esto viene casi siempre desde casa, que si los niños son como una esponjita, ¿no? Su capacidad cognitiva es amplia y bueno, ellos se dan cuenta de todo, entonces ellos llegan a ver ese tipo de conductas y se ven influenciados en su entorno, ¿no? Así como también los delitos más concurrentes que ellos dijeron que fueron testigos o que se por medio de sus familias, que van desde un graffiti, la elaboración de un graffiti, el robar y la distribución de drogas, así como el consumo. Esto, si bien es cierto, es un factor clave, ¿no? Que nos damos cuenta que desde la familia ellos ya saben lo que pasa, ¿no? Lo que está sucediendo. Cabe mencionar, 5 de cada 5 menores han sido influenciados por este tipo de actos delictivos y también han cometido una infracción en algún momento de sus vidas, que igual ellos argumentaron, nos dijeron de manera muy personal, que han sido desde el consumo de drogas, incluso llegar a dar, estamos hablando de niños de entre 12 y 15 años, máximo 17, y bueno, pues es mucha la influencia, ¿no?, que se tiene por esa parte. Y bueno, la siguiente, por favor. Al inicio mi compañera Nayeli hizo referencia de la hipótesis. La primera hipótesis que nosotros elaboramos, al inicio ¿cómo se puede decir? Lo que nosotros creíamos, la percepción que teníamos de esta problemática, ¿no? Y ahora la redefinimos. Como ya tenemos resultados de las encuestas, ya tenemos todo esto, pues cabe destacar que los factores que influyen son numerosos, eso queda muy claro, pero sin duda alguna los más importantes y los que nos arrojaron en las entrevistas que realizamos fue obviamente la familia y su medio y su ambiente, ¿no? Su entorno. Desde la familia es donde se adquieren ese tipo de conocimientos, donde el menor se comienza a empapar de todo esto. Y bueno, pues el menor de edad, perdón, se ve muy influido en ese tipo de conductas. Es por eso que comienzan este tipo de
de cosas que ellos comienzan a manifestar. De esa manera, no está de más contrarrestar esta parte de los factores que influyen en sus vidas para que el menor se desarrolle en un ambiente lo más sano posible y con una correcta orientación. Y bueno, esto sería todo de parte de nosotros. Ok, chicas, muchas gracias. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para que se queden aquí al pendiente y a disfrutar las presentaciones de sus compañeras y compañeros. Vamos a dar continuación con la compañera Amaral Herrera Carla Vianney, con la compañera Álvarez Hernández Valeria Jacqueline y con el compañero Joya Lara Kelvin. Sí, su tema es situación de pobreza en la colonia Presidentes de Puerto Vallarta. ¿Están listos, chicos y chicas? Sí, en continuación mi compañera Carla ahorita va a proyectar en la pantalla. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí. Buenas tardes, maestros, compañeros, estudiantes y público que nos acompaña. A continuación expondremos nuestra problemática de investigación, guiada por la licenciada Dalia Muñoz y trabajada durante el tema de la investigación es la situación de pobreza en la colonia Presidentes Ejidales de Puerto Vallarta, Jalisco, durante los años 2010 y lo que va al 2020. Nuestro equipo de investigación está conformado por Valeria Jacqueline Álvarez Hernández, de la licenciatura de Derecho, cuyas aportaciones son vistas desde la disciplina política y su palabra clave es programas sociales. Nuestro compañero Kelvin David Joya Lara, de la licenciatura de Contabilidad, cuyas aportaciones están vistas desde el ámbito social. Y su servidora Carla Amaral, de la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas, cuyas aportaciones están vistas desde el ámbito económico. Sin más preámbulos, comenzamos con la presentación. Ok, bueno, entonces nuestra problemática está delimitada en tiempo y en espacio, ya que estamos hablando sobre la situación de pobreza en la colonia Presidentes Ejidales en Puerto Vallarta, Jalisco, del año 2010-2020. La colonia Presidentes Ejidales de Puerto Vallarta está ubicada en este mismo municipio, en lo cual ay, perdón, es que no se alcanza a ver. Perdone. Bueno, esta colonia, mejor conocida como Cartolandia. No veo. Bueno, dicha colonia será objetivo de nuestra... Que se vea un poco más grande, perdón. Si gustas, si giran el celular se puede ver un poco más grande. Okay. Horizontal. Ok, perfecto, gracias. Bueno, comienzo nuevamente. La colonia Presidentes Ejidales está ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, comúnmente conocida como Cartolandia. Dicha colonia será objeto de investigación del presente proyecto. Anexo se observarán imágenes de la situación en la que se encuentran actualmente las viviendas de dicha colonia. Esta colonia se fundó aproximadamente hace 7 años, según lo declarado en las entrevistas que aplicamos nosotros en esta colonia. Siguiente. Muy bien, primero que nada, recordemos que la pobreza es la situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. La pobreza es un tema que se ha venido viviendo durante toda la vida. El término surge a principios del siglo XX por Lewis Carroll
Y como objetivo general tenemos conocer cuáles son los factores económicos, políticos y sociales específicos que impiden el progreso hacia una mejor calidad de vida de los habitantes de la colonia Presidentes Ejidales, popularmente conocida como Cartolandia. Nuestros objetivos específicos están divididos en 3 disciplinas, que es la económica, cuyo objetivo es analizar las familias cuentan con ingresos económicos estables para su subsistencia; la política, cuyo objetivo es identificar los elementos políticos que provocan el estancamiento de la colonia; y social, cuyo objetivo es determinar si existe un vínculo entre las prácticas sociales comunes y la mentalidad de la sociedad con el estado de la pobreza. Como ya mencionó mi compañera, estamos abordando esta problemática de la pobreza en la colonia Presidentes Ejidales desde 3 disciplinas, que es la económica, política y social. Y bueno, como pregunta central tenemos qué factores económicos, políticos y sociales impiden el progreso a la colonia. Y bueno, como preguntas secundarias, es una por cada disciplina, y en la económica tenemos que si las familias pertenecientes a la colonia Presidentes cuentan con los ingresos económicos estables para su subsistencia. Y en el político el gobierno es totalmente responsable de las carencias que presenta esta colonia. Y finalmente, como en el ámbito social, tenemos la pregunta, ¿se encuentra vinculado el estado de pobreza con la mentalidad de la persona que la vive? Como consecuente tenemos lo que viene siendo la hipótesis. Bueno, nuestra hipótesis en base a la problemática de investigación es: el estado de pobreza es generada por un cúmulo de factores, no solo económicos, sino también políticos y sociales, que son aquellos que hacen que las personas en esta situación les sea muy complicado progresar, provocando el estancamiento, además de heredar su estado desfavorable a sus descendientes, convirtiendo de esta situación en un círculo sin salida. Ok, pues les voy a presentar nuestro pilar ontológico, los 3 niveles de realidad en relación con nuestra problemática. Bueno, como sabemos, el pilar ontológico está conformado por los 3 niveles de realidad: el nivel de realidad individual, comunitario y social, y planetario. Ok, y cada nivel de realidad, pues se determina un sujeto activo y un sujeto pasivo. Cuando me refiero a un sujeto activo, podría determinarse como la problemática, y cuando digo un sujeto pasivo, me refiero como al contrario de esta. Entonces, ponemos aquí 2 sujetos que por naturaleza son contradictorias entre sí. En el primer nivel de realidad individual, que es hasta abajo, tenemos como sujeto pasivo a las personas de bajos recursos, y como sujeto activo, pues lo contrario, ¿verdad?, serían las personas con riqueza. En la punta del triángulo identificamos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, porque pues estos 2 sujetos, activos y pasivos, son superados por el ayuntamiento, debido a que pues ambos se encuentran en esta misma ciudad. Y en el segundo nivel de realidad social comunitario, señalamos nosotros como sujeto pasivo al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y como sujeto activo la corrupción. Y bueno, pues estos 2 sujetos están superados por la justa distribución de la riqueza, que está identificado en el nivel de realidad global. El siguiente es el principio sistémico organizacional. Mediante el principio sistémico organizacional se abordará la problemática que se viene estudiando, que es la pobreza en la colonia Presidentes, desde el año 2010 al 2020. Se estudió a manera de identificar detalladamente cómo se relaciona y cómo estudia las distintas maneras de comportarse del ser humano y cómo se relaciona con las distintas disciplinas. Dentro de ello se encuentra un pequeño diagrama a manera de clarificar el método que se llevará a cabo, que vienen siendo las necesidades básicas y sociales de las que carecen estas personas, para de esta manera saber qué recursos son los necesarios para esta colonia. Una vez sabiendo las necesidades básicas y sociales, se obtienen los recursos para llevar a una mejor calidad de vida, que viene siendo el bienestar, a esta colonia, y de esta manera contrarrestar la pobreza en dicha colonia. En el principio dialógico, como bien lo dice el filósofo francés Edgar Morin, propuso un método múltiple para comprender la realidad actual, llena de contradicciones y fragmentaciones, el del pensamiento complejo. Consiste en
Asociar dinámicamente factores que son al mismo tiempo contradictorios y complementarios y no ver entre ellos una incoherencia insuperable. Por ejemplo, en todo sistema, familia, empresa, organización, municipio, asociación, etcétera, hay fuerzas innovadoras y fuerzas infructivas que viven en tensión. ¿Siguen? Ahora les voy a compartir un poco de nuestro principio de la retroactividad. Primero que nada, este principio es conocido como la causa y el efecto, es decir, que aunque la causa tenga un efecto, el efecto que éste tenga influye en el motivo de la causa. Aplicándolo a nuestra problemática, la pobreza o una mala condición de vida es naturalmente por la falta de ingresos. Si los habitantes de esta zona no cuentan con un trabajo o un empleo que les dé ingresos suficientes para subsistir, pues no es posible que le den a sus hijos o a ellos mismos una educación básica, por lo que la falta de empleo puede ser por el nivel bajo de educación que poseen y al mismo tiempo no pueden tener un nivel aceptable de educación por la falta de ingresos. Como se muestra en el diagrama, el sistema es el nivel educativo escolar, nuestro medio es buen empleo, ambos son causa y efecto de ellos mismos. Como principio de la autonomía, este principio nos dice que no es posible una autonomía sin múltiples dependencias, es decir, que aunque cada uno sea responsable de su vida, todos formamos parte de un municipio, de una comunidad y de una sociedad. Tanto nos beneficia lo que pase dentro de él como nos afecta de igual manera. Aplicado a nuestra problemática, las familias que componen esta colonia son responsables de ellas mismas y de su sustento, pero al mismo tiempo se ve afectada por diferentes factores que no dependen de ellos mismos, como la sociedad que los rodea, si los aparta de las posibilidades de mejorar su calidad de vida, y por otro lado está el gobierno, aunque no es su responsabilidad total, es parte de su obligación mejorar la situación y que no contribuye a la mejora de las viviendas de las personas de esta colonia. Ahora, la metodología que utilizamos, primero que nada, la metodología que utilizamos fue la investigación cualitativa. Es el método científico de observación para recopilar los datos. Consideramos este método cualitativo el ideal para nuestra problemática, ya que al tener un acercamiento al realizar las entrevistas, pudimos observar el uso de las palabras de las personas que viven ahí, su tono de voz, el ambiente en el que viven, su expresividad, entre otras cosas. Se empleó una entrevista con un total de 15 preguntas divididas en 3 ámbitos, como ya lo hemos venido mencionando, económico, político y social. En el factor económico tenemos de cuánto es el ingreso que considera necesario para cubrir las necesidades básicas de usted y su familia. Fue la primera pregunta que aplicamos. Las respuestas obtenidas de la primera pregunta fueron de un rango de 400 a 2.500 pesos semanales. Ya que las familias son un poco grandes, hablamos de 5 o 7 integrantes por familia. Nos dimos cuenta que su alimentación no es la adecuada por su bajo ingreso económico, pues ya que muchas de las familias sobreviven con realmente muy poquito. ¿En cuántos miembros de su familia trabajan? Es la siguiente pregunta de este apartado. Las respuestas fueron: una sola familia, 3 integrantes de la familia trabajan y las demás están divididas entre 1 y 2 personas, además de que sus empleos no son fijos y se han visto afectados por la pandemia. ¿Consideran que su grado de escolaridad afecta su ingreso económico? El 100% de los encuestados asintieron con que el nivel de estudios influye en su ingreso económico. La mayoría de las personas entrevistadas fueron adultos y adultos mayores cuya escolaridad es de primaria y secundaria trunca. Cuando usted y su familia llegaron a la colonia, ¿ya estaba formada como se conoce hoy en día? Esta pregunta nos manifestaron muchos que ellos habían sido como los pioneros, como los primeros en llegar a dicha colonia. Esto es más o menos entre 7, fue el que tenía más tiempo ahí, 7 y 5 años van los rangos de tiempo que tienen viviendo en dicha colonia. Y como última pregunta del ámbito económico, tenemos qué tipo de ayuda está interesado en recibir. La mayoría dijo que estaba interesado en
en recibir despensas, ya que pues todos los días tienen que alimentarse y es lo principal, lo primordial para ellos. Y otros dijeron que de material, ya que todas sus casas, creo que nada más encontramos una sola casa que tenía algo de material, pero todas sus casas están como con así formadas de diferentes materiales, pero no es concreto. Ok, los resultados de los instrumentos aplicados para el factor político de manera general fueron que las personas habitantes de la colonia Presidente sí han recibido ayuda por parte del gobierno, esto por medio de despensas. Y al momento de que yo quise preguntarle, que les preguntamos qué eran los programas sociales y que si podían mencionar algunas, la respuesta de todos de ellos fue que tenían desconocimiento total. Entonces, pues ya no se les siguió preguntando ya no se le hicieron las demás preguntas. Siguiente. Dentro del factor social, bueno, viene a que le atribuirían a las personas las carencias económicas, pues ellos actualmente responsabilizan a la pandemia de COVID-19 en la que actualmente vivimos. ¿Crees que las carencias económicas van de mano con la falta de educación? Todos respondieron que sí, debido a que en cualquier trabajo te piden como un mínimo preparatoria para poder elaborar. ¿Crees que la mentalidad de la persona influye de la misma manera, impide el progreso económico de la persona? Se notó un poco de confusión por parte de los entrevistados al realizar esta pregunta, pero a pesar de que les fue explicada, la mayoría dijo que sí, porque la mentalidad impacta en el progreso, el resto no contestó de manera coherente la pregunta. Jóvenes, ya llegaron a sus 15 minutos. ¿Podrían hacer un cierre, por favor? Sí, estoy. Bueno, para finalizar, la hipótesis creemos que se verificó. Hablando del factor económico, la economía de México ya era difícil, ahora con la problemática con la pandemia incrementó. Esto provocó que se detuviera la economía, muchos de los trabajos que, pues como ya comentamos, no eran fijos de las personas, se vieron afectados, pues vendían cosas en la playa o en el malecón y pues por ende su ingreso bajó demasiado y están sido afectados por esa parte. Ok, en la hipótesis, en el ámbito político no se confirmó al 100% porque, bueno, si bien es cierto, el gobierno sí los estuvo ayudando, pero con despensas, pero ellos querían que los ayudaran con materiales de construcción para hacer sus casas, ¿verdad? Y pues cabe resaltar que esta colonia ya ha sido desalojada, ya que estos habitantes están ubicados en predios ajenos a ellos, es un ejido, entonces no se le puede responsabilizar al gobierno por eso, ya que no les pueden dar materiales de construcción porque no son propietarios del terreno. Y pues en el factor social, hablando del factor social, también manifestamos que estamos parcialmente incorrectos. Teníamos el pensamiento de que las personas no progresaban debido a su mentalidad negativa, lo cual es totalmente incorrecto, ya que durante las entrevistas pudimos percibir que tienen ese impulso de progreso, trabajar para sacar adelante a sus numerosas familias. Y ya por último, para terminar, ¿cuál podría ser una nueva pregunta de investigación al abordar esta problemática de investigación futuras? Bueno, indudablemente la pregunta es ¿qué pasará con las familias de la colonia Presidentes Ejidales después del desalojo? Pues la situación de estas familias es incierta, ya que en cualquier momento, como ya sucedió anteriormente, pueden ser desalojados por elementos de la policía y por sentencia del juzgado. Ok. Muchas gracias, jóvenes, por su presentación. Sí, le pedimos al siguiente equipo que esté listo para compartir su pantalla. Vamos a dar continuación con el tema maltrato y abandono animal con el compañero Jonathan Saúl Ortiz Lepe, la compañera Laura Selene Flores y Melina Moreno. Bien.
Hola, buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el maltrato y el abandono animal. Nuestra tesis está conformada por Melina Moreno, Laura Rosales y Jonathan Ortiz. Como subtema tenemos la falta de cultura, falta de recursos y mala aplicación del reglamento en protección y cuidado animal en el área de Puerto Vallarta. Una problemática que encontramos aquí en el puerto es el maltrato y el abandono animal. Para ello, antes de continuar, queremos definir estas dos palabras. El maltrato animal, según nos cuenta Antonio Solana, presidente de la Asociación contra el Maltrato Animal, el maltrato animal es todo aquello que produzca daño o sufrimiento al animal y por lo tanto es denunciable. El abandono, según el Reglamento de Tenencia Responsable y Protección Animal Doméstico y de Compañía de Puerto Vallarta, Jalisco, nos dice que el abandono es el acto realizado por el cual sin causa justificada una persona incumple con la obligación de dar casa, alimentos, cuidados, vacunas y demás obligaciones a los animales que tienen bajo custodia. Antes de continuar, les queremos mencionar dos casos. Uno de ellos fue el caso del gato Tochito, que fue muy mencionado aquí en Puerto Vallarta, en el cual un grupo de jóvenes lo golpeó hasta causar su muerte y hicieron todo este acto para después publicarlo en las redes sociales. El segundo caso que mencionaremos es el caso que fue el primero que tuvo justicia aquí en Puerto Vallarta, con una multa de 19,131 pesos, quien fue la muerte de Payaso, un perro que falleció apuñalado por Sergio René Tobar, un 23 de abril del 2014. Pablo Fuentes, dueño de la víctima, manifestó que la ignorancia sobre las leyes proanimales es una desventaja para la protección de los mismos, pues incluso él desconocía que pudiera proceder legalmente en contra del agresor de Payaso, pero fue asesorado por protectores de animales del puerto. Cuando estuvimos realizando esta investigación nos surgieron diversas preguntas. La principal es ¿cuál es la principal causa de esa problemática? Y de esas surgieron las siguientes. ¿Cómo podremos combatir el maltrato y abandono animal? ¿Será buena idea que las campañas educativas en relación a la protección animal? ¿Considerarías bueno que en las escuelas se impartieran talleres a favor del cuidado de los animales? ¿Realmente el gobierno estarán dispuestos a apoyar más a fondo esa problemática? ¿Cómo podremos generar ingresos en beneficio del centro de acopio? En nuestro objetivo, pues nosotros teníamos como objetivo generar campañas educativas una vez a la semana en distintas colonias e instituciones, con el cual buscábamos generar conciencia en la población de Puerto Vallarta en cuanto al maltrato y abandono animal, promover la adopción, esterilización y, por ende, darles a conocer el reglamento de tenencia responsable y protección de animales domésticos y de campaña de Puerto Vallarta. Nuestra hipótesis problemática surge en el momento que nos damos cuenta que la población no está siendo consciente del daño que le generan a los animales al momento de abandonarlos, maltratarlos o no darles una vida digna como se lo merecen. Existe demasiada gente sin sentimientos que no les duele ver a los animales sufrir de hambre en las calles. A continuación hablaremos de los sistemas. En el presente apartado les hablaremos de la falta de cultura que no solo se ve en Puerto Vallarta, sino también en diversos países. Por eso nosotros buscamos crear conciencia en la población. La autora Nelly nos dice que el maltrato animal es a la vez un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de la misma. La Asociación Psiquiátrica nos dice que si un niño habla sobre el maltrato animal, a su animal de compañía, podría estar hablando también de su propio sufrimiento, ya que ellos tienen sus principios morales y éticos imitando a los modelos que tienen a su alrededor. Tomando en consideración todo lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de la imperiosa necesidad que existe del refuerzo integrado de padres, profesores, trabajadores sociales para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. En el segundo apartado les hablaremos del sistema de salud, el cual es un tema muy importante abordar, ya que a causa de los perros que viven en la calle se generan diversas enfermedades y plagas. De acuerdo al veterinario Luis Fernando de Juan Guzmán, es jefe del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, nos dice que los perros callejeros afectan en la salud, pues pueden presentar enfermedades como la rabia, leptospirosis, entre otros, además de que generan accidentes automovilísticos que ponen en riesgo tanto al animal como a las personas. Es por ello que en el país existen diversas campañas y albergues que tienen como objetivo rescatar, rehabilitar y poner en adopción a los animales con familias que sean responsables y les den una vida digna.
Bueno, en el tercer lugar de estos sistemas hablaremos sobre el sistema jurídico, en el cual nos enfocaremos a hablarles sobre la mala aplicación del reglamento y de la ley de protección animal que existe en este estado de Jalisco, porque algunos sabemos que existen, pero algunas personas no la desconocen. Y por ende no saben que pueden denunciar y les pueden pagar por esas malas conductas que hacen las personas. Bueno, la Organización Global Animal, mejor conocida por sus siglas como GAL, busca dar a los animales una mejor calidad a través de unas herramientas, las cuales son las leyes de protección animal. Pues bueno, en México la mayoría de los estados las tienen. Estas pueden legislarse y pueden reformarse según la entidad del país, bueno, pero sin embargo no todas están actualizadas, claras, y por ende no se manejan bien. En Jalisco aprobó la Ley de Protección Animal Estatal que incrementa multas y sanciones quienes maltratan a los animales, y la cifra asciende hasta los 300,000 días de salario mínimo y sanciones administrativas. Es importante concientizar en las denuncias, dado que no se conocen porque no conocen las leyes, y eso nos beneficia demasiado. Bueno, en cuarto lugar tenemos el sistema económico, en el cual les hablaremos un poco de lo que se vive hoy en día por esta situación, ya que las familias pues están sufriendo mucho de la economía, ya que se encuentran sin trabajo, y pues no perciben dinero. Y para los rescatistas de algunas sociedades de protectoras animal, consideran deshacerse de un miembro más de su familia en un momento de crisis no es bueno, ya que debemos de agotar todas las opciones antes de dejar a nuestras mascotas, recomienda Freire, quien sugiere que busca ayuda de familiares que pueden adoptar sus animales o buscar financiamiento para mantenerlos en casa. Por ello es importante buscar apoyo económico que beneficie a los centros de acopios y a las asociaciones que se encargan de rescatar a esos animales en situación de calle o que son rescatados por familias que los maltratan. Por eso busca mediante las campañas obtener algún ingreso cual sea destinado a esos centros y puedan seguir manteniendo y rescatando a esos animales. Acerca del maltrato y abandono animal. Bueno, nos dimos a la tarea de realizar una encuesta que está dirigida a la población vallartense con objetivo de conocer el porcentaje de familias que tienen animales en el puerto y así saber cuántos de ellos le están dando una vida digna, si tienen información sobre las leyes y el reglamento que existe en Jalisco y en Puerto Vallarta. En conclusión de las respuestas obtenidas, nos lanzó que el 95% de la población en Puerto Vallarta sí le gustan los animales y de este porcentaje solo el 80% tiene de 1 a 2 mascotas en su casa y solo algunos de 3 a 5, lo que nos indican dos cosas. Una es que conocen la responsabilidad que implica tener mascotas y por eso no tienen más de 1 o 2, o también que hay muchos animales sin hogar. Entre las problemáticas más fuertes del abandono animal está el no esterilizarlos. Todos los días nacen nuevos y nuevos cachorros donde muchos de ellos no tienen hogar y se vuelven animales de la calle. El 56.04% son animales no esterilizados, mientras que el 43.6% continúan en la lucha entre la gente que ha tomado conciencia y la gente que hace negocio con ellos. Nosotros realizamos 2 entrevistas con el objetivo de conocer qué tan amplio es el tema de maltrato y abandono animal en el municipio. Y hay que comenzar a analizar si realmente nuestro proyecto, que son las campañas educativas, nos dará un buen resultado para que la población comience a generar conciencia. Y por ello nos resultó muy importante contactar a la señorita Netzi, quien es la administradora del Centro de Control y Salud Animal, y a la señorita Luz María Buenmesa, quien es la directora de la Sociedad Protectora y Cuidado Animal de Puerto Vallarta, ya que ellas conocen más sobre ese tema y nos podrán apoyar con más información. Como conclusión de las entrevistas, obtuvimos que sí vamos bien en cuestión de querer realizar campañas educativas para llegar a todas las personas. Y gracias a esas entrevistas
mensaje que debemos llegar especialmente a los niños, porque como nos lo dicen las especialistas, si llegamos a los niños podremos cambiarles ese chip para que ellos crezcan con conciencia y amor en relación al bienestar animal. Me deja muy claro lo importante que es levantar un reporte o una denuncia, porque como lo escuchamos, si nosotros reportamos podemos no salvar la vida de un animal, sino la vida de una familia completa. Otro punto muy importante es que como municipio debemos conocer el reglamento con el que contamos para así comenzar a exigir que se cumpla y que en la fiscalía comiencen a ver que todos estos reportes no son pérdidas de tiempo, ya que se darán cuenta que es un tema que le interesa a una gran parte de la población. Bueno, las respuestas de esas entrevistas, hicimos 15 preguntas en las cuales nos arrojaron estas respuestas. La primera pregunta que realizamos es, ¿cuál es la principal causa de esta problemática? Bueno, la principal causa de esta problemática, según las investigaciones y las entrevistas que realizamos, a la señorita Luz, quien es la directora de SPSA de Puerto Vallarta, nos dice que en Puerto Vallarta es la falta de cultura, educación y falta de conciencia por parte de las personas, ya que no saben el verdadero daño que se le está ocasionando a estos seres indefensos. Mientras no haya conciencia y educación hacia el respeto de los animales en los niños, el problema va a seguir. Entonces es que los padres le enseñan a los niños a respetar a los animales. Bueno, como su pregunta, tenemos cómo podremos combatir al maltrato y abandono animal. De acuerdo a la entrevista realizada de la señorita Netzi, administradora del control de salud animal, si comenzamos a trabajar especial con los niños, podremos cambiarles ese chip y convertirlos en seres que amen y sientan respeto por todos ser que lo rodea. ¿Será buena idea las campañas educativas en relación a la protección animal? Sí, especialmente se comienza a trabajar con los más pequeños para que ellos crezcan con una nueva visión en relación en el respeto y amor animal. Así ellos cuando crezcan irán dando el ejemplo a los más pequeños. ¿Considerarías bueno que en las escuelas impartiera talleres a favor de cuidado de los animales? Sí, de acuerdo a las investigaciones realizadas en la página Animal Naturista, la autora Nelly Glad nos dice que es importante el refuerzo de los profesores para lograr terminar con esta problemática que afecta al mundo entero, y que mejor que trabajar con campañas que sean realizadas por especialistas en el tema con ayuda a los profesores. Estas preguntas que les di son las preguntas principales de nuestra tesis. Siguiente. Bueno, como conclusión de mis compañeros y de mí, pues concluimos que es una problemática que no se va a terminar del todo y se va a disminuir, pues para que esta terminara, todos tendríamos que ser personas buenas y conscientes, con buen corazón, y pues, pero tenemos fe en que somos más los buenos y que seguro muy pronto vamos a poder incluir todo esto con las campañas. Y pues, gracias. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. Vamos a continuar en el mismo orden de ideas con la investigación de abandono animal por parte de nuestro compañero Efrén Alexis Mesa González. ¿Está listo por aquí? Efrén Alexis Mesa González. Sí, estoy listo. Permítame poquito. Sí, claro. Vía el chat del grupo les comparto cuando les quedan 3 minutos para que alcancen a cerrar de manera en tiempo y forma.
¿Listo, Efren? Se me hace que lo está sacando, ¿verdad? Lo pierdo de la pantalla. Ya entró de nuevo, como que se salió de la sesión. ¿Listo, Efren? No, no. ¿Ya se ve algo? Listo, te escuchamos. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Efren Alexis Mesa González. Soy estudiante del Centro Universitario Arcos, específicamente de la carrera Licenciatura en Derecho. Y mi tema es abandono animal. Como subtema tiene el título de Abandono animal en Puerto Vallarta, Jalisco. Mi problemática. De acuerdo con datos del INEGI, en México se estima que aproximadamente 18 millones de animales en situación de calle. Solo un porcentaje tiene dueño. Otros más viven en las calles. Y se estima que en Jalisco hay aproximadamente 130,000 perros y gatos en situación de calle, lo que genera una sobrepoblación de animales sin hogar, exponiendo a estos seres a diversos maltratos y situaciones de peligro. Y a su vez, esto genera un problema de imagen y de salud pública para las personas que día a día deambulamos por las calles de Jalisco. Mi hipótesis. Básicamente, mi hipótesis consiste en que el problema del abandono animal es un problema de falta de cultura, puesto que la gente, normalmente el mexicano no tiene ese afecto, ese apego por el animal en el sentido de que lo ve como parte de su familia, sino que es un ser más, un ser vivo que no tiene mayores derechos que los que pudiera tener. En ese trabajo de tesis pude darme cuenta que el problema del abandono animal tiene su origen en la gran falta de cultura, de respeto a los animales. En México no hemos aprendido a ver a los animales, tanto salvajes como domésticos, como seres igualmente sufribles. Es decir, que al igual que nosotros, estos sienten hambre, dolor, y cuando estos se enferman, y el daño que nosotros les ocasionamos, también ellos lo sienten. Objetivo. Yo tengo básicamente 3 objetivos. El número 1 es modificar el artículo 404 del Código Nacional Penal, donde se contemple el delito como un delito federal, vaya la redundancia, el abandono animal como parte del maltrato. Yo estoy proponiendo dentro de mi tesis de 6 meses a 3 años de cárcel a quien abandona un animal en vía pública o en zona rural. 3 años de prisión si este animal fue abandonado empleando el uso de la violencia. También tengo el objetivo en mi tesis de hacer reformas y modificaciones a la Ley de Protección Animal del Estado de Jalisco, en específico a su artículo 14, donde se contemple y se desincentive la compra de perros y gatos de razas. ¿Esto con qué razón? Muy simple. He sabido que mucha gente, cuando compran animales así nuevos, por ejemplo, en tiendas mascota, tienden a abandonarlos al año, una vez que estos se enferman, una vez que estos ya no los pueden mantener. Razón por la cual yo pretendo, dentro de mi objetivo, plasmar ahí en la ley federal, en la ley estatal de protección animal del Estado de Jalisco, desincentivar la compra de animales de raza. Precisamente por eso, para incentivar la adopción de animales
tanto de perros como gatos que están en situación de calle, por ejemplo, que se encuentran en los albergues, que no tienen un hogar. Ese es uno de mis objetivos de tesis. El tercer objetivo es la creación de campañas. Yo le he titulado campañas de concientización animal. Estas campañas yo pretendo implantarlas en las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que los niños y la generación que nos precede vaya siendo educada con otra visión, con otra mentalidad de la vida, del respeto a la naturaleza, de vivir en armonía con lo que nos rodea. Y yo creo que como acción complementaria es muy importante que concienticemos a los niños, especialmente a nivel de primaria, para irlos educando, ¿no? Enseñarles que es una responsabilidad tener un animal, que no solamente es comprarlo, que hay que desparasitarlo, que hay que vacunarlo, que hay que alimentarlo, que hay que sacarlo, que hay que hacerse responsable de las heces del animal una vez que sale a la calle. Y que entendamos también que así como yo sufro, el animal sufre. Así de las necesidades que yo padezco, el animal también las padece, ¿no? Y en ese sentido, como una acción conjunta, es que yo planteo en este tercer objetivo la implementación de campañas de concientización animal en los niños de primaria. ¿Cómo serían esas campañas? Bueno, estas campañas serían coordinadas entre las asociaciones animalistas que luchan por los derechos de los animales y la Secretaría de Educación Pública. Pudiera ser estatal, tanto como a nivel federal, con la finalidad de que se implementen en los niños de primero y segundo de primaria, con el objetivo de lograr lo que ya he mencionado. Bueno, realidad social. En el estado de Jalisco se estima que hay aproximadamente más de 130,000 animales en las calles, lo que ya habíamos mencionado. Otro aspecto de nuestra realidad social es que esto representa un problema de salud pública para quienes respiran las heces de dichos animales. Representa también una mala imagen turística al estado y a sus zonas turísticas como Puerto Vallarta. La realidad también es que no existen sanciones severas para la protección animal a nivel federal, lo que ya mencionaba al principio, lo que hace difícil que dichos actos de abandono sean castigados. Justificación. Es de suma importancia ponerle atención al problema de la sobrepoblación de animales, porque a final de cuentas habla bien de México en el plano internacional como un país que avanza en materia de derechos de los animales. También porque por obvias razones el hecho de que existan animales en las calles, esto genera desechos orgánicos, los cuales constituyen una afectación para quienes caminan o juegan en las áreas verdes, poniendo en peligro su salud, además de dar una muy mala imagen para aquellos turistas extranjeros que visitan Puerto Vallarta. Y claro, porque sobre todo estos turistas extranjeros provienen de países donde hay mayor respeto hacia los animales. Y como siempre lo he dicho, la imagen que muchas veces estas personas se llevan de México es de un país que no ha progresado, que no ha avanzado en el respeto hacia los animales. Básicamente, eso como parte de mi justificación. Capítulo 1. El capítulo único básicamente realicé una narrativa histórica desde los orígenes de la humanidad, tratando de encontrar esa relación de los humanos con los animales y cómo fue ese proceso de domesticar a los animales que conocemos hasta hoy en día. También toco el tema de México, del México prehispánico, en donde explico el papel que desempeñaban los animales y pongo el ejemplo de cómo los aztecas, los antepasados, veían a los perros como alimento y como parte de ofrenda de sacrificios a los dioses. Yo de todo este recorrido histórico que hice, me basé en algunos libros históricos, incluso hasta libros de primaria, libros de textos gratuitos, pero yo saqué una conclusión muy interesante. Y mi conclusión es de que la razón por la cual nosotros como país no tenemos ese vínculo, ese afecto hacia los animales de verlos como parte de nuestra familia, es precisamente porque nuestros antepasados no trataban bien a sus mascotas.
de la misma forma en que nosotros los mexicanos hasta el día de hoy lo seguimos tratando mal. Y creo que gran parte de la falta de cultura entre la población actual se origina y viene desde nuestro pasado. Capítulo 2. Bueno, diferentes niveles de realidad. Básicamente, en este primer plano, en este primer nivel de realidad, tenemos 3 factores. Los animales en situación de calle, que es nuestra problemática. La regulación jurídica y el factor cultural. Ahora, en este primer nivel de realidad, estamos en una situación donde todavía no hay regulación jurídica. El Código Penal Federal sigue sin ser modificado. El factor cultural sigue como estamos actualmente. La gente no tiene cultura animal y los animales siguen siendo abandonados en las calles. Pero, en ese segundo nivel de realidad que yo planteo, el Código Penal Federal y las leyes locales, como la ley de protección animal del Estado de Jalisco y los reglamentos municipales, ya han sido modificados desde el nivel federal con el código y han empezado a ser sancionadas las primeras personas por maltrato animal y a quienes han abandonado sus animales en este nivel de realidad. También aquí en este segundo nivel de realidad entran las campañas en las escuelas primarias, de lo que hablaba anteriormente. Pero en ese segundo nivel de realidad, estas campañas ya empiezan a surtir efecto. Ya pasó una primera generación de niños que fueron educados con concientización animal, donde se les enseñó el respeto, donde se enseñó que los animales sienten, ¿no? Y que son parte fundamental de nuestro entorno y que venimos a este mundo a convivir con ellos y a respetarlos. En fin, en ese segundo nivel de realidad es donde se cumple mi objetivo, donde el Código Penal ha sido reformado, están cayendo las primeras personas en la cárcel derivado de maltrato animal y las campañas están siendo implementadas y empieza a salir la primera generación de niños que están siendo educados de otra manera. El principio sistémico. En el principio sistémico yo menciono 3 factores que influyen muy directamente en mi problemática. El primero de ellos es el sistema social o cultural. El segundo es el sistema económico. Y el tercero es el sistema jurídico, que influyen directamente en mi problemática, que es la situación de los animales en las calles de México. El sistema cultural influye pues, en el sentido de que, como ya lo he venido mencionando, la gente no tiene la cultura del respeto a los animales, esto por temas hereditarios que vienen de hace muchos años, y esto afecta de alguna forma la problemática, que es lo que genera que la situación actual esté como esté. El sistema económico es muy interesante, porque debido a la realidad del país, desde los últimos 30 años, y sabemos que en México existen aproximadamente más de la mitad de la población en pobreza extrema, pues esto que genera que mucha gente pues no tenga los recursos para mantener a un animal, ¿no? Para hacerse cargo de las necesidades o de los gastos que deriven de tener una mascota, lo que propicia que mucha gente se vea la necesidad de abandonarlos en la calle, porque precisamente se ven obligados por la situación económica del país, el desempleo, los sueldos bajos, la falta de oportunidades. Y esto influye en mi problemática, porque esta situación es lo que origina que tantos animales estén siendo abandonados en las calles, ¿no? El hecho de que mucha gente pues no tenga para mantenerlos, ¿no? Y siendo sinceros, hay gente que no tiene ni para comer y quiere tener perro todavía, ¿no? Y suena feo eso, pero eso es lo que origina de alguna forma en que cientos de animales, pues, año con año estén siendo abandonados en las calles. Disculpa, Fren, ya se agotó el tiempo. ¿Puedes hacernos un cierre? Claro. Gracias. Muy bien. Conclusiones. Mi conclusión personal, una vez habiendo estudiado la problemática y
y habiendo investigado, es que me di cuenta que el problema de los animales abandonados es un problema en gran parte cultural. Es un asunto de moral y de valores adquiridos dentro del seno familiar. Que al no existir en México ni en el municipio leyes duras que castiguen el abandono animal, esto conlleva a que muchas personas se deshagan de sus mascotas sin ninguna consecuencia jurídica. Mi hipótesis sí se pudo comprobar en el aspecto cultural de mi problemática, pues habiendo hecho un trabajo de investigación en el capítulo 4, pude darme cuenta que la razón principal que lleva al maltrato y abandono animal es lo que ya mencionaba, la falta de cultura y de respeto a los animales. Esto lo comprobé mediante entrevistas con personas dedicadas al rescate de animales de la calle, de una importante asociación civil que se llama SPCA Puerto Vallarta. En pocas palabras, pues, en conclusión, mi hipótesis se cumple y creo que ya para cerrar, es importante que se atienda este tema porque bien decía un gran político indio, Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación se refleja en cómo tratan a sus animales. Y si en nuestro país somos el tercer país número uno en feminicidios, el tercer país en niños abusados, y por si no lo sabían, creo que también somos el tercer país a nivel internacional en maltrato animal. ¿Esto qué refleja? Pues un diagnóstico de que estamos en un tejido social descompuesto. Y creo que para mejorar como sociedad y poder avanzar a mejores términos es necesario que le pongamos atención a este tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Efraín Alexis.